La última semana la bolsa de los Estados Unidos marcó el miércoles este nuevo máximo histórico y después el jueves esta vela grande, fea, hacia abajo generó gran preocupación y la pregunta, ¿cambió la tendencia? ¿Se cae el mercado americano? ¿Esto va a arrastrar a los CDRs? Te contesto esta pregunta en el siguiente video. Lo primero que te voy a contar es por qué pienso que todavía no hay ningún indicio que nos permita pensar que la tendencia ha cambiado en la bolsa de los Estados Unidos. En primer lugar, recordá que desde el punto de vista del análisis técnico, la tendencia alcista, esta que estamos viendo desde marzo hasta los picos de la semana pasada, siempre es más posible que permanezca que cambie. Ese es un principio, un postulado básico del análisis técnico. Además, si vos ves en perspectiva todo este tramo de suba, que es un 100% para el índice Nasdaq que tenemos ahora en pantalla, esta caída, que es de 10% desde el máximo del último miércoles, está claro que es solamente un recorte parcial, por lo menos hasta el momento. Está claro que la tendencia puede cambiar, pero no hay ningún indicio todavía. Más si miramos que con la caída que vimos hasta el viernes, este es el mínimo del viernes, el índice Nasdaq solo llegó a tocar la media de corto plazo, en este caso la media de 20 días. La media de 50 está más abajo e incluso la de 200 días, que es la que la mayoría de los analistas del mundo miran justamente como, digamos, dirección de la tendencia de mediano y largo plazo, está mucho más abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay indicios de que la tendencia cambió y que inclusive aunque bajara un poco más el índice Nasdaq, no tendríamos que tener temor porque sería también un recorte parcial. Acá tenemos trazados, por ejemplo, los retrocesos de Fibonacci para todo lo que ha sido este tramo y están muy lejos todavía. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que puede seguir bajando, como te decía antes, pero que la tendencia está intacta. Es más, fíjate que acá tenemos trazadas dos líneas horizontales en este nivel y en este nivel que corresponde a 11.568 y 11.322. El Nasdaq cerró por encima de ese nivel el viernes y estos dos niveles corresponden al uso que habitualmente le doy a las extensiones de Fibonacci. En el caso del índice Standard & Poor's 500, lo que tenemos es diferente, por supuesto, porque este índice vino subiendo de manera mucho más pausada, pero la caída que tuvimos la última semana, estas velas que corresponden al pico del miércoles, la caída fuerte del jueves y el retroceso del viernes, fueron hasta el momento simplemente un retroceso a reconocer la resistencia del nivel máximo previo a la pandemia que fue superada la semana pasada. Esto tiene que ver con un principio básico del análisis técnico, que es el principio de polaridad, a través del cual, bueno, una vez que una resistencia es quebrada al alza, se convierte en soporte. Y hasta el momento, no solamente ese soporte funcionó muy bien, sino que además tenemos que, en este caso también, la media de 20 días contuvo la caída de los precios. Y otro elemento importante, que también aparece en el Nasdaq, pero que es más visible aquí todavía, es que la vela del viernes tiene un formato, y esto tiene que ver con lo que es el estudio de velas japonesas, que nos da para pensar que acá hay mucha compra. Así que atención con esto, porque este índice tampoco está mostrando señales de que se esté quebrando la tendencia. Si estos mínimos que soportó las ventas del viernes fueran vulnerados a la baja, lo que tendríamos simplemente es una extensión de la corrección, que también habrá que ver, digamos, hasta dónde llega desde el punto de vista de lo que es la aplicación de los retrocesos de Fibonacci a este tramo, pero también el resto de las medidas están muy por debajo. La de 20 la tocamos el viernes, más abajo está la de 50, más abajo está la de 200. En síntesis, entonces, no hay ningún indicio de que la tendencia haya cambiado, por lo cual vamos a comenzar a ver algunas de las acciones que hemos venido siguiendo de manera de actualizar, bueno, nuestra visión de lo que está ocurriendo en algunos de los papeles más importantes del mercado. Lo primero que te muestro, por supuesto, la acción de Apple, la empresa más grande que está cotizando en los mercados del mundo, que también reaccionó de la media de 20 y cayó fuerte Apple. Realmente cayó muy fuerte desde el máximo del miércoles, pero tocó la media de 20 y reaccionó al alza. Y acá lo que tenemos que contarte es que se da la reacción desde la media de 20, desde esta zona de congestión, que es lógico que aparezcan compras, pero si hubiera una profundización de la caída estaríamos buscando la zona de 105 a 100 dólares, que corresponde también a distintas aplicaciones de extensiones y retrocesos de Fibonacci. La tendencia impecable, alcista, desde los mínimos de marzo, fíjate lo que avanzó Apple, estamos hablando de que trepó desde niveles de 53 dólares hasta el máximo que tuvimos el último miércoles en la zona
de 138, con lo cual esta caída claramente por el momento es un retroceso parcial. Otra de las acciones que te voy a mostrar, otra de mis preferidas, es Microsoft, que también está pasando un proceso similar, reaccionó desde la media de 20 días, toda esta zona, a mi juicio, es zona de compra, es la congestión previa al salto que llevó a los precios hasta la zona de $230, e incluso por debajo de ese nivel, acá tenemos el 38,2% de Fibonacci, muy cerca de lo que fue el techo previo a la caída de la pandemia, es decir, la zona 190, 194, seguramente es una zona muy candidata a que aparezcan compras importantes. Cuidado, esto si no tenemos una reacción ya directa de estos niveles, donde ya testeó Microsoft la media de 20 y de 50 días. Otra de las acciones que vamos a ver, Tesla realmente se mueve a otro ritmo, ha tenido una velocidad impresionante en las últimas semanas en la suba, dejó una vela muy interesante el último viernes, la suba del último periodo de Tesla desde marzo hasta el techo de los últimos días es desde niveles de 70 hasta 502. Fíjate si no tenía para corregir esta suba Tesla. Bajó un poco, desde 502 la tenemos cerrando el último viernes en esta zona, una vela realmente muy interesante, y ni siquiera llegó a tocar la media de 20 días, con lo cual que esté amenazada la tendencia de Tesla es realmente impensado. Hay que tener en cuenta que Tesla finalmente no va a ser incorporada al índice Standard & Poor's 500, esto es una sorpresa negativa del viernes, no nos sorprendería ver una caída adicional por esta noticia, pero está todavía muy lejos de los principales soportes que uno, digamos, interpreta como zonas de clara compra. En este sentido, la tendencia para nada está amenazada, solo que no nos sorprendería que baje un poco más, incluso que pueda ubicarse dentro de esta gran congestión donde seguramente entendemos aparecerían compras. Cambiamos de sector y vamos a hablar de una acción muy conocida por los inversores que dio una ruptura muy interesante la última semana. Hablamos de Coca-Cola, fíjate que acá quebró, es una situación completamente diferente a la de las tecnológicas, la de Coca-Cola venía muy rezagada, quebró esta línea que vemos todavía con pendiente ligeramente descendente, aunque aplanándose, que es la media de 200 días, y esto es una buena señal. Esta vela muy fuerte del miércoles permitió el quiebre de esa zona, además superó esta congestión lateral que venía trayendo Coca-Cola en los últimos meses, con lo cual realmente acá puede aparecer una oportunidad interesante de que Coca-Cola empiece a andar, sería muy interesante desde el punto de vista de la condición técnica de la acción, que se ubique definitivamente por encima de esta zona de $51, que es uno de los retrocesos de Fibonacci importante, es decir, si aquí empieza a avanzar más rápido, realmente hay mucha posibilidad de que Coca-Cola vaya a buscar los máximos de $60 que tuvimos antes de la pandemia. Así que este es uno de los datos desde el punto de vista de las acciones más importantes del mercado, muy interesante de la última semana. Y por último, te voy a contar que los bancos empezaron a tener vida, las acciones financieras la última semana. Esto tiene que ver con algunas declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y bueno, la suba que vimos en las tasas de interés en el tramo largo de la curva de bonos del mercado americano, que le empieza a dar vida a los bancos. Y en este sentido hay muchos bancos, por supuesto, que son atractivos en los Estados Unidos, JP Morgan, Bank of America, Citigroup, pero es muy interesante la figura de Goldman Sachs, que es este que estamos viendo en pantalla. No es un banco comercial, sino que es un banco de inversión. Está haciendo un triángulo muy interesante. Además, es una de las entidades financieras, pocas entidades financieras, que está por encima de la media de 200 días, que es esta línea plana que tenés por acá, con lo cual me parece que esta es una acción para seguir. Hay que ver, por supuesto, hacia dónde rompe este triángulo, porque seguramente ese va a ser el camino que van a seguir los bancos en los Estados Unidos. Acción a tener en cuenta, Goldman Sachs en la próxima semana. Por último, te digo que la idea de que la bolsa de los Estados Unidos no ha cambiado de tendencia tiene, además de lo que ya te mostré, otros conceptos importantes. Por un lado, no ha habido euforia hasta ahora, y por otro, hay mucha liquidez, hay tasas de interés de corto plazo extraordinariamente bajas, con lo cual hay mucho soporte para una hipótesis todavía alcista en la bolsa de los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.